Los migrantes nos están quitando los trabajos. Los migrantes están robándonos nuestra cultura. Esa y otras tantas frases están teniendo un gran poder en los Estados Unidos y en varias partes del planeta. Hoy, en Contracara, vamos a hablar de este fenómeno, el fenómeno migratorio, lo que pasa en Estados Unidos y México y, por supuesto, cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Muy buenas noches, yo me llamo Luis Cárdenas, comenzamos. Bienvenidos a Contracara, soy Luis Cárdenas y lo espero en todas nuestras redes sociales, @LuisCárdenasMX, estamos en todos lados y también en @HeraldoTV. El 1 de julio pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, terminó por cumplir con sus amenazas y entró en vigor la nueva y estricta legislación contra la inmigración ilegal. Fue aprobada además por la legislatura estatal en febrero de este mismo año y pues puesta en marcha por DeSantis. Luego de que el gobernador promulgara su ley migrante, varias organizaciones, varias personas comenzaron a advertir de estos riesgos, a huir del estado y a hacer algunas protestas. Vea esto. Mi jefe tenía 50 gente trabajando, solo quedaron 10. Y nos vamos todos a la M. Y lo que va a pasar aquí es que todo el mundo se va y los edificios se van a ir para abajo, los trabajos se van a poner caros, todos nos vamos. A ver, pero ¿de qué va este polémico proyecto? ¿De qué va esta famosa ley DeSantis? Hay varios puntos que preocupan. Uno de ellos es que regresa este tema de la migra, de las inspecciones, a las empresas que estén utilizando a trabajadores de forma ilegal. Las empresas podrían llegar a tener multas que superan los $1,000 al día. Inclusive en algunas interpretaciones pueden ser $1,000 al día por cada uno de los migrantes que se tengan contratados. Pero espéreme, la cosa no para ahí. Si usted es un ciudadano estadounidense o tiene papeles, está de forma legal, y resulta que le echa un aventón a un migrante, se puede ir al bote, a la cárcel 15 años. Esto, obviamente, ha generado todo tipo de reacciones y está provocando que se discuta el asunto de manera legal y que lo más probable es que termine por llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuche lo que dice Jorge Guerrero en torno a las afectaciones por la ley DeSantis. La sección 5 y la sección 6 de esta ley impacta directamente a los empleados indocumentados y a sus empleadores. Los indocumentados no podrán trabajar con documentos falsos o estarían cometiendo una felonía de tercer grado. Jorge Guerrero es un activista, abogado, también especialista en temas de migración. Esto no aplica solamente para los mexicanos, por supuesto, aplica para cualquier indocumentado que viva o que trabaje allá en Florida. Por otro lado, también hay preocupaciones en torno a situaciones por las licencias de conducción y las identificaciones emitidas por otros estados a los migrantes, porque ya no son válidas. En Florida, la única identificación válida es la de Florida. Exige además a algunos hospitales que soliciten información sobre el estatus migratorio de los pacientes en los registros de admisión. Antes no preguntaban cuál era tu estatus migratorio, sino que te atendían en algún hospital de alguna otra manera, máxime en una emergencia. Ahora ya no solo es opcional, es obligatorio que los hospitales pregunten cuál es tu estatus migratorio. Aumenta la multa máxima, como ya le comentaba, por emplear o contratar o referir migrantes en situación irregular para puestos públicos o privados. La nueva ley anti-inmigrante me preocupa porque no queremos que nuestra comunidad viva con miedo y que no pueden ir ni a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o ir al hospital.
Bueno, y aquí en nuestro país, ¿qué es lo que estamos haciendo? El presidente López Obrador pues ha llamado a votar en contra de DeSantis y por supuesto está preocupado por la situación con la red consular más grande del planeta, que es la red mexicana. ¿Pero realmente podrán hacer frente a todo este asunto de políticas antimigratorias? Escucha al presidente. Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida, que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si Estados Unidos es una gran nación, ha sido por los migrantes. El gobierno de México, además de en la voz del presidente de la República, a través de la Cancillería, ha expresado su preocupación por estas leyes en los estados de Florida y también el otro es el de Kansas, en donde ahí es ilegal transportar migrantes, muy parecido a lo que pasa en Florida, con todo y que Kansas tiene una gobernadora demócrata. Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, este tipo de políticas tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Por ejemplo, la directora de la organización Mi Familia Vota, Soraya Márquez, señaló que la comunidad migrante quiere desaparecer la reforma de Ron DeSantis. Afecta a todas las personas del Estado sin importar su estatus socioeconómico. Lo que queremos en la ley es que no exista más la ley, porque es una ley que no afecta solamente a la inmigración, afecta a todos y cada uno de los 21 millones de personas que vivimos en Florida sin distingo de estatus político. ¿Y usted qué opina sobre todo este tema? Quiero que me escriba, por favor, en @LuisCárdenasMX o en @HeraldoTelevisión. ¿Vale la pena lo que está sucediendo? ¿Tiene razón Ron DeSantis o está equivocado? ¿Por qué se va exacerbando el odio antiinmigrante? Y veámonos un poquito en el espejo. Porque seamos francos, aquí también empezamos a odiar a los migrantes. También empieza a haber un discurso de rechazo generalizado en algunos estados y regiones del país. Somos muy progresistas con lo que pasa con el vecino, pero acá nos convertimos en ultramontanos, en ultraconservadores. ¿O no? Sí tenemos congruencia. No sé, opine, por favor, escríbame, @LuisCárdenasMX. Esto es Contracara, me voy a una pausa y regresamos con más. Seguimos aquí en Contracara, gracias por compartir esta noche con nosotros. Oiga, vamos a hablar del tema de los migrantes, de lo que está sucediendo con las políticas de discriminación, con la elección en los Estados Unidos, con mucho que tiene que ver con este mundo tan convulso y con el vecino que tenemos, que nomás es el más poderoso de todo el planeta, si no es que uno de los más poderosos. Hay algunas ventajas y desventajas, por supuesto, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Para el día de hoy, para mí es un verdadero honor, un placer poder platicar con Anabel Ortega. Querida Anabel, bienvenida aquí a Contracara de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de compartir esta mesa. Muchísimas gracias, Anabel. Y también está con nosotros Eunice Rendón, usted la conoce también muy bien, la coordinadora de la Agenda Migrante. Eunice, un honor tenerte aquí en Contracara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oigan, ¿qué les parece si comenzamos primero con un aspecto un tanto político de lo que está pasando en los Estados Unidos en este punto? Y pues ahora sí que vamos de saque, ¿no? O sea, hay varias cuestiones que podemos analizar, lo que está sucediendo con Florida, con Ron DeSantis, etcétera. Pero antes de entrar a todo ello, pues estamos viendo, creo que un escenario de mucha polarización en donde el discurso contra migrante parece que está tomando, políticamente hablando, un buen momento para estos mismos republicanos, particularmente que son los que lo promueven. ¿Cómo lo ves tú, Anabel? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar un panorama muy general. Aquí tenemos a nuestra experta en estos temas. Y pues mira, el tema migrante está en todo el mundo. Esto nos va a llevar a analizar dentro de los próximos años
muchas complejidades de lo que está sucediendo. Si además ponemos la situación de cada país, y en este caso Estados Unidos, en relación con México, bueno, pues estamos revisando un tema de vital importancia, sobre todo para los quienes vivimos aquí, pero no solo eso, sino para todos los que tenemos además familia. Hay unos lazos muy importantes, no solo comerciales, regionales, políticos, económicos, sino hasta sociales y familiares. Entonces estamos viendo un escenario regional muy complejo, hasta con Canadá de entrada. Pero en Estados Unidos, una sociedad también que está enfrentando muchos otros problemas internos. ¿Cuáles son? Mucha polarización, tiendas electorales también muy avanzadas, así como nosotros, están viendo qué va a pasar el próximo año con el regreso de un personaje muy controvertido que es Donald Trump, y quienes van a enfrentar también a los demócratas con un presidente que ha tenido muchos retos, empezando por la pandemia, bueno, todo el mundo, y la invasión de Rusia en Ucrania, etcétera, con unas agendas muy complejas de intereses de los norteamericanos y una política doméstica muy polarizada, adelantada también, pero también por la presencia de este personaje Donald Trump, que está pues enfrentando muchos cargos legales por toda la situación que se generó cuando no reconoció los resultados electorales y todos los delitos que tienen su haber, por ahí dicen, por probar, seguramente en las Cortes, pero que sí nos va a llevar a un análisis mucho más interesante de lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está por verse, porque claro, ahí el federalismo cuenta. Y son 50 estados, vamos a ver algunos en esta A ver qué es lo que sucede. ¿Tú cómo ves el panorama, Pues, Eunice? yo coincido con Anabel y agregaría algunas cosas. Por ejemplo, en el panorama mundial no es menor lo que está pasando hoy en Francia. Es un tema que seguramente, y ya lo hemos escuchado, escuchaba ayer un discurso de la presidenta de Italia verdaderamente duro en contra de Macron y pues de alguna forma diciendo que los migrantes se tienen que quedar en su lugar, ¿no? Claro, lo hizo de una forma inteligente porque si en vez hay que sacar más bien a los europeos de África y que los africanos se queden en África, claro. En fin, varias cosas, pero a lo que voy es que creo que es los actos o lo sucedido en Francia lo han utilizado muchos para dar otra vez ese miedo, esa amenaza que constituyen los migrantes, que es falsa, pero que finalmente sirve mucho para este tipo de mensajes. Mismo Trump, ¿no? Decía, si yo le dije a Macron, él que es naive y que no me hizo caso, ¿no? Lo dijo también hace poquito. Entonces yo lo pondría en un contexto mundial. Hace también muy poco vimos esta desgracia en el Mediterráneo, ¿no? En la costa de Grecia, pues todas estas personas que murieron ahí, desaparecieron, por venir en esta embarcación tan terrible, ¿no? Todos los niños, en fin. Entonces al final del día estamos viendo el tema como un tema mundial. En el mundo, pues más de 300 millones de personas viven en un lugar distinto al que nacieron y eso es una realidad. Es decir, y creo que ahí vamos hacia Estados Unidos. Pareciera que con la amenaza, con la securitización, con las políticas de presión, pues se fuera a terminar la migración y eso no va a pasar. Al final va a haber nuevas rutas más peligrosas, sí, con más riesgos quizá para las personas en movilidad, pero la gente sigue migrando porque las causas ahí siguen y transformarlas es de largo alcance. Es decir, creo que es algo con lo que vamos a tener que seguir viviendo en los próximos años y que además tenemos que ir viéndole la parte positiva. O sea, más allá de estas cuestiones que se presentan como amenaza, los migrantes aportan al lugar de origen y al lugar de acogida. O sea, tan solo nuestros mexicanos en Estados Unidos, el 8% del PIB en Estados Unidos, en fin. Y creo que algo muy importante que está pasando en Estados Unidos en este momento es que, primero, para el tema de republicano, pareciera que la contienda a ser el candidato republicano es también un concurso por ser el más racista. O sea, a ver quién dice algo peor, ¿no? Ajá. Y Trump está diciendo, es que me copia, ¿no? Es como mi bici, sí, claro. No sé qué, en fin. Y eso también afecta un poco la propuesta demócrata. Es decir, Biden, aunque ha sido más abierto, aunque tenía un discurso distinto, se ha ido endureciendo un poquito también, cerrando, no tanto en tema de discurso, pero sí creo en tema de políticas. Como le ha sido muy difícil terminar las políticas de Trump, que ahí siguen muchas, claro. Poco a poquito ha ido pudiendo sacar, por ejemplo, él permanece en México, pero le costó 3 años, el título 42, que también fue muy difícil. Entonces, y como es poco popular esto, con estos mensajes de invasión migrante, en fin, entonces yo me gustaría dejarlo ahí, pero creo que sí hay un tema que afecta finalmente
el Claro. mensaje. Tocan un punto fundamental y es el asunto global, o sea, para no entrar solamente en los Estados Unidos y ahorita vamos con eso, inclusive con algunas recomendaciones de gente que nos escucha o que nos ve por allá en Florida particularmente, en donde hay un poco más de riesgo. Pero antes, ¿el discurso migrante, anti-inmigrante es un discurso redituable o no políticamente? Porque tú hablabas, Eunice, de Francia y también de lo que está pasando en Italia. Pero además, si nos vamos un poquitito a la historia, es que esto está ahí presente. En Francia se está repitiendo el fenómeno de estas manifestaciones que, si no me equivoco, se dieron por algo similar, corrígeme, creo que 2005, más o menos, fueron algunas de las primeras revueltas, porque habían igual matado a migrantes con ascendencia musulmana, ¿no? Y también se hicieron ahí manifestaciones y gente que no quería más migrantes, etcétera. Y si nos vamos un poquito atrás, pues hasta en Inglaterra, ¿no? Contra los indios. Estaban ahí tratando de exaltar que no llegaran más y más migrantes a la Gran Bretaña desde hace muchas décadas. ¿Qué vende? ¿Vende bien el discurso antiinmigrante, Anabel? Mira, qué interesante que lo comentas así y como lo plantea mi colega Eunice. No solo es que venda, yo lo veo más complicado. Incluso hay ya un análisis muy interesante del World Economic Forum de los 10 riesgos globales prospectados en este año. La migración involuntaria y la polarización social, los riesgos sociales pasan del lugar 10 en 5 años al lugar 5. Okay. Por debajo de los riesgos naturales, de desastres naturales, seguridad alimentaria. Entonces sube del lugar 10 la migración involuntaria al lugar 5. Desde luego, lo que es la polarización va al lugar 7, de las sociedades. Entonces, yo lo que veo no solo es que venda, es que hay una preocupación muy importante porque todos estos esquemas globales de económicos, comerciales, han generado el abaratamiento, por ejemplo, de la fuerza laboral. ¿Y qué significa eso? La competencia de muchas multinacionales, corporaciones que requieren mano de obra barata, porque eso les permite competir en costos. Hay rutas comerciales que son más convenientes para unos y otros. Y en esas rutas comerciales también hay movimiento de seres humanos, por supuesto, y también de costos, de logística, etc. Entonces, todo este esquema global de la economía ha llevado a que por encima se vea pues ganancia económica, ¿no? Crecimiento, desarrollo, pero ¿qué pasa en las comunidades locales? ¿Qué pasa en estos desplazamientos? ¿Qué pasa cuando hay construcciones, cuando hay venta? Todo este uso de recursos naturales que están hoy día también en cuestionamiento, pasa que entonces hay lugares que se quedan desérticos, hay lugares que ya no hay trabajo, hay lugares que entonces las personas tienen que moverse a donde hay beneficios. Y estos beneficios están muchas veces en países desarrollados donde no está bien visto por otras personas que han logrado muchos beneficios económicos, vivir muy bien, y donde ya no les gusta que venga. Pero este es un fenómeno de carácter económico, se impulsado también por muchas razones históricas, religiosas, sociales, políticas, pero también mucho del fenómeno económico que permite este dinamismo. Entonces, ¿qué sucede? No solo es que venda, es que es real. Si nos acordamos lo que pasó en el Brexit, cuando se hizo la consulta, sucede que los adultos mayores veían en la migración, que era además legal, la de la Unión Europea. Sí, claro. O sea, además totalmente legal, de esta integración regional, que decían, es que ya no me alcanza, voy a pedir una cita para el doctor y me la ponen en 2 meses porque por culpa de los inmigrantes, ahora entonces está saturado y no me atienden. Entonces, ¿qué sucede? Esto es real. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? No, bueno, no, así caldo de cultivo perfecto, ¿para qué? Para generar estas propuestas, por supuesto, racistas. Es como bien decía, ahora es competencia de ver quién es más racista. Yo tengo la solución. El problema de todo son los migrantes. El problema es que vienen a quitar fuerza de trabajo, etcétera. Todo eso es caldo de cultivo para los políticos y donde generamos polarización, pues en la sociedad, discriminación. Que por más, por ejemplo, el caso de Francia, por más que hicieron intentos de integración, esto de que hubo un asesinato terrible de un joven, también pasó en 1983, también en 2002, también en 2005, hubo una serie de movimientos sociales terribles, muchos métodos, sobre todo Francia, la Francia de la libertad, la fraternidad, la unión, tratando de
con el apoyo sociológico, muchos esquemas para poder integrar a las sociedades y no pasa. Apropiación cultural, dicen también. Vende este asunto, de pronto es en los Estados Unidos particularmente, me quitaron el trabajo. O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el éxito de Trump en su momento y el éxito también de, por ejemplo, Greg Abbott, ¿no? Que también le funcionó bien ese discurso, y de otros políticos en Estados Unidos y a nivel global, finalmente es que de forma inteligente conectan con los miedos de las personas. Entonces yo creo que conectan a ti, cuidado, porque aquí está Es más, si tú, muchas veces a mí, pues la verdad me mientan la madre en las redes, ¿no? Oye, llévatelos a ir a tu casa, no sé qué. ¿Cómo ayudar a los migrantes que viven primero a los mexicanos, ¿no? Son el tipo de discursos que la gente tiene sin darnos cuenta y sin entender que ni siquiera es eso, no es una elección entre ayudar al mexicano o al migrante, es que se puede integrar si hubiera las políticas y acciones adecuadas. Yo siempre digo que la crisis no está en las personas, la crisis está en la respuesta tan pobre que hemos tenido para el fenómeno que tenemos frente, porque al final si lo vemos en términos numéricos, aunque sí hay un flujo cada vez mayor, se podría integrar, porque además nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando un modelo productivo, empático, humano, seguro y ordenado. Y ahí vieras cuántos empresarios hay interesados en contratar la mano de obra migrante. El chiste, pues, es poner sobre la mesa bien, es decir, organizar un modelo en donde puedan entrar, tener los papeles, no solo los refugiados, los migrantes que no cumplen con las condiciones de refugio también, porque ahí está también el gran grueso que nunca queda un lugar para ellos, ¿no? Por un lado. Y el tema de la identidad y eso, yo sí creo que ahí hay muchas cosas todavía que trabajar más en algunas regiones que en otras. Yo creo que en el caso de Estados Unidos y los mexicanos, pues ya también hay una comunidad binacional, ¿no? A mí que me tocó mucho cuando fui directora del Instituto de los Mexicanos Exterior, ir con los Dreamers, la verdad era una cosa muy rica, porque al final del día no son mexicanos, o sea, es decir, pero tampoco estadounidenses, verdaderamente son una comunidad híbrida, que creo que tiene lo mejor de los dos mundos. Entonces, al final del día, pues hay que entender que también se va dando ese contexto en términos identitarios. En el tema de Francia, yo creo que se han hecho esfuerzos, pero también pues se ha quedado un poquito relegado. Yo viví ahí mucho tiempo y sí, pues normalmente muchos de los árabes viven en la periferia, o sea, sí sigue habiendo una segregación. Es más, se hizo un experimento en mi época, yo estaba en una universidad que es como para gente que trabaja ahí en la política francesa, es muy exclusivo, el Instituto de Estudios Políticos de Francia, y ahí en ese momento, ¿no? Sciences Po, que hubo un escándalo, porque había un árabe que había estudiado en Sciences Po y mandaba su currículum al trabajo, y de pronto cambió el nombre y puso Philippe Lacroix, ¿no? O sea, le cambió el nombre y la foto, y le llamaron de un montón de lugares, ¿no? Con el mismo currículum. Entonces, bueno, obviamente sí hay todavía un racismo en unos temas más que en otros, entonces, pero sin duda, también a nivel comunitario, pues hay una riqueza cultural, en la comida, en las costumbres, en diferentes manifestaciones, que creo que es lo que habría que subrayar, pero pues sí, desafortunadamente, no solamente es un tema que conecta con los miedos, yo creo que conecta con los odios también, es decir, Trump durante su mandato no es menor que haya sido tan duro, tan agresivo en el mensaje. Crecieron los crímenes de odio 20% durante su mandato, principalmente en contra de latinos, porque aquel que ya era racista sentía el permiso de ir y atacar. Bueno, lo que pasó hace algunos meses, ¿no? El que fue y atropelló a todos porque eran migrantes. O sea, eso solamente pasa porque te crees con la autoridad y la posibilidad de eso, ¿no? Ahí hay un fenómeno también muy interesante, porque de hecho en esto que sucedió, corríjanme, pero si no me equivoco, tenía también ascendencia hispana este mismo asesino, o sea, el tipo que va y los arrolla, que además estaba... Que esa es otra. Bajo que en Florida seguro lo vamos a comentar. Sí, ahorita es un tema interesante. Vámonos a Estados Unidos en particular y lo que está pasando, y ahorita hablamos de lo que puede pasar acá en nuestro país. Trump impone muchas cosas, Trump rompe con muchos esquemas y bueno, pues nos dobla en muchos términos, de acuerdo a lo que dijo Mike Pompeo, por ejemplo. Como obliga a Marcelo Ebrard, decía Mike Pompeo ahí en su libro, a pues tener que ceder a esta especie de acuerdo de tercer país seguro, aunque después le pusieron otro nombre. Pero en Estados Unidos en particular, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos con migrantes? ¿Hacia dónde van? Porque sí se cuece aparte, ¿no? No es lo mismo estar en Florida, en Texas, estar en Nueva York, en California, en Arizona o en Wisconsin, ¿no? O sea, es totalmente distinto dependiendo del punto del estado en donde te encuentres. Pero, ¿cómo podríamos hablar de los migrantes, particularmente los migrantes mexicanos y latinos en los Estados Unidos ahora?
Ay, qué buena diferenciación haces y que nos permite ya ir más al detalle. Efectivamente, porque además no todos los migrantes son iguales. Sí, claro. Nosotros, en el tema migratorio, o sea, la relación México-Estados Unidos tiene 200 años, digo, nada más. Y hemos tenido muchos momentos y hemos tenido esquemas que han funcionado. No olvidemos el programa Braceros en el periodo entre guerras, la relación bilateral, lo que hemos cuidado, nuestras fronteras, nuestros pasos, nuestro comercio. Hay otro tipo de migrantes, ¿no?, que hoy en día estamos observando también por estas sociedades polarizadas, por la pérdida de su seguridad física, perseguidos políticos por ciertas dictaduras y también por desastres naturales. Entonces, como los haitianos, ¿no? Después del terremoto, bueno, es una que también ha sido migrantes constantemente. Pero, ¿qué pasa entonces con estos migrantes? Y vamos al Pacto Federal de los Estados Unidos. Es un sistema federal, son 50 estados. Cada uno tiene su lógica, como lo vimos en la pandemia. Unos decían a ciertas medidas sanitarias, otros no. También tienen sus propias reglas y tienen su propia dinámica y los propios también distintos migrantes de acuerdo a sus nacionalidades y a sus motivaciones para dejar sus países. Yo creo que es un escenario muy, muy complejo que hay que tratarlo con mucha seriedad. No es lo mismo el que pide refugio, el que está esperando por salvar su vida, al que mira por económico y que aporta además y que está dispuesto a dar lo mejor. Pues hay como migrantes de primera, de segunda, de tercera. Suena horrible, políticamente incorrecto, pero... Pues distintas motivaciones llamaríamos. No es lo mismo el que va a invertir y va a comprar un bien inmueble de $500,000, lo van a dejar pasar claramente. Claro, ¿no? el que va a unirse a su familia, ¿verdad? Porque ya están regularizados. Y hay otros que no. Pero, ¿qué sucede aquí? A mí me parece que incluso, y es un parteaguas, como bien lo mencionó Eunice, cuando llega Donald Trump y se posiciona con este discurso que además ya desde toda su formación como hombre de negocios lo tenía, O sea, pero también se benefició en sus negocios de los migrantes, porque era un contradiscurso muy, muy interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con Donald Trump? Me parece que es un parteaguas donde sí hay como este permiso de entonces sí se puede ser, pero blanco, pero racista, pero discriminador, todo eso, y la amenaza a la frontera más importante, que es la frontera con México, en un país que, como bien decimos, que nos imponen mucha presión, y que además algunas voces en Estados Unidos de organizaciones civiles y demás, y de algunos legisladores muy conscientes, tratando de generar una mejor política pública migratoria en Estados Unidos, se ve rebasada respecto de la diferencia en los estados, la diferencia en las políticas que impone Trump y hoy Biden, ¿no? Que, Kamala Harris, pero cuando le asignan esta tarea, ella dijo, yo voy a dar 2, 3 discursos y de repente vemos que viene una... de regreso y ve que esto es mucho más complejo de lo que quisieran muchos entender y que hay que generar estrategias para cada situación de migrante. Okay. Cuando tienen, y lo dijo el presidente Biden, lo recuerdo muy bien cuando vino a ver aquí en la reunión de Norteamérica, el presidente López Obrador le dijo, oye, pues tenemos que ver lo de Latinoamérica, los migrantes y tal, y él dijo, mira, con todas sus palabras, nuestros intereses están en otra región en este momento, y a mí lo que me interesa, y ahí fue la palabra mágica, el fentanilo, y ahí nos llevó a todos a una situación muy complicada, porque no solo el discurso racista, discriminatorio de Trump, ahora es el tema del fentanilo y el riesgo que corren los norteamericanos, porque lo ven en sus calles, basta ver algunas imágenes, de la gravedad que dicen que los mexicanos llevamos el fentanilo. Está interesante ahí el punto, pero al mismo tiempo nos da cierta fuerza o no, ¿estamos aplicándola o no, Eunice? Porque el asunto, por ejemplo, de seguridad, pues es un tema en donde nosotros estamos cooperando, entre comillas, ¿no? El asunto de migración se supone que estamos también cooperando. ¿Cómo están los mexicanos allá en los Estados Unidos y los que quieren llegar allá, que también, pues hay que decirlo, cada vez hay más mexicanos que están intentando cruzar la frontera, cosa que ya no se hacía, pero en este gobierno se incrementó? Bien, yo creo que primero, en términos de la relación bilateral, siempre ha sido una relación desigual, o sea, eso tampoco es nuevo, pero sí creo que se nos ha pasado un poco la manita, es decir, o sea, sí programas como el de Permanece en México era impensable, ¿no? El tema del título 42, es decir, hay políticas estadounidenses que han requerido de la mano mexicana, es decir, sin el gobierno mexicano nunca hubieran podido instalar particularmente estas dos políticas y la ahora deportación de personas de 4 nacionalidades a México, que en el título 40, que mejoró, porque el título 42 eran 8
¿no? Personas de 8 nacionalidades, incluidos los mexicanos, ahora son 5, incluidos los mexicanos. Corrígeme si me equivoco, nada más rápidamente para dar el contexto de este título 42, esta medida que había impuesto Estados Unidos por el asunto de la pandemia, ¿no? Exacto. El pretexto fue la pandemia, ¿no? Cualquiera que tuviera una sospecha de estar infectado, no solamente COVID, de lo que fuera, te regresaban a México. Sí, de hecho era más amplio, es decir, sí. Estados Unidos tenía la libertad, digamos, las autoridades migratorias de creer que cualquiera que fuera un riesgo, aunque no tuvieran prueba, o peor, acuérdate que a las autoridades mexicanas, cuando empezaron a retornar a estas personas, decíamos, oye, pero pues el COVID a nosotros también nos importa. Ah, no te preocupes, ya les hice prueba, no tienen COVID. Entonces, es un tema un poco hasta chistoso, ¿no? Sí, pero no el tema, pero el tema es de que con ese título utilizaron una cuestión legal de pandemia anterior para poder, a través de este título, retornar a todos aquellos que pudieran ser un riesgo para la salud pública de los estadounidenses. Y hay que recordar que esa medida se extendió lo más que pudieron, porque de hecho ya no había ninguna otra medida en Estados Unidos del COVID, más que el título 42. Ya. Y de hecho todos los pretextos que dieron los gobernadores que no querían cancelarlo, ninguno fue de salud pública. Claro. Todos fueron temas de xenofobia y racismo. Pero bueno, entonces estas políticas, y el Permanece en México fue la política que tuvo a más de 75,000 personas migrantes esperando del lado mexicano su proceso de refugio o asilo en Estados Unidos, que eso contraviene los principios internacionales, la propia ley del refugio en Estados Unidos, porque pues tú no puedes dejar a una persona en un lugar que tiene un riesgo cuando está huyendo justamente del peligro. Pero bueno, a lo que voy es que en esta parte de la relación bilateral, México ha sido muy flexible en eso, es decir, hemos permitido, creo, más allá. ¿Por qué? Porque tampoco lo hemos permitido, ¿a cambio de qué? O al menos yo no lo tengo en el radar. O sea, ¿hay algún recurso que ponen en la frontera para todo este contingente de personas que en su momento ha estado ahí? Al final, quien termina sufriendo este tipo de decisiones son las personas en movilidad, porque México tampoco tiene el aparato para poder proteger, atender a estas personas. Creo que pudiéramos hacerlo si Estados Unidos también pusiera parte de los recursos, parte de la organización que se requiere en la frontera para atender estos temas, como sí se hizo, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Con Europa. Sí, claro, o sea, y que les daban dinero. Que sí se les dio un recurso. Por migrante, ¿no? Y no solo para el gobierno, hay que decirlo, la sociedad civil, los religiosos son quienes en gran parte han atendido a la migración de todas estas políticas que se han dado, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema, la relación bilateral, y luego lo que tú decías, nuestros mexicanos allá y los que se van. Como dices, hubo una década que se hablaba de una migración cero, o sea, eran más migrantes los que regresaban que los que se iban. Sin embargo, desde mediados de 2020, con todo y pandemia, empieza a repuntar de nuevo la migración mexicana y otra vez somos el primer lugar. En 2020 creo que fueron 450,000 mexicanos detenidos por la patrulla fronteriza, 2021 650,000, cerramos 2022 con más de 800,000 mexicanos detenidos y durante 2023 creció en los primeros meses y repito, ocupando otra vez el primer lugar de migración o de llegada a Estados Unidos, algo que sí no veíamos hace una década. Y aquí el principal motivo, la inseguridad, el riesgo a perder la vida, las amenazas por parte de grupos del crimen organizado, la falta de Estado de Derecho. A nosotros en Agenda Migrante nos ha tocado recibir a muchas familias, por ejemplo, de Michoacán o de Zacatecas, que se va la familia completa porque les mandaron la cabeza de uno o porque ya hubo alguna amenaza grave, ¿no? Son desplazados, pero que termina, algunos son desplazados internos y otros terminan tratando de emigrar hacia Estados Unidos. Este es Ron DeSantis. Vamos a ver este pequeño video y es el gobernador de Florida, que de hecho una de las últimas cosas que hizo que a mí me impactó es estas boyas gigantescas para tratar de poner ahí una frontera en el río Bravo y pues que ya no logres cruzar, ¿no? Que tiene redes abajo y bueno, pues ahí desplegó varias boyas, creo que son de 4 metros cada una, 4 metros de alto y bueno, pues con la intención de que no puedan cruzar ni siquiera por el río. Pero es uno de los principales promotores antiinmigrante en los Estados Unidos con esta nueva ley allá en Florida. Escuchemos. People in the media
some people on certain political persuasions that just dismiss it as kind of a Texas problem or an Arizona problem. But I'm here to tell you, when you don't have control of your own border, that's an American problem. So we will use every bit of leverage at our disposal against both Mexico and every power at our disposal against the cartels. I think there's a lot of leverage we have over Mexico that a lot of presidents have not been willing to use. I think that they think that somehow that will be bad politically. I don't think so at all. I think you've got to do it. And just think about it. How many of these folks are coming all the way through Mexico to get to the southern border? Mexico's not doing what they need to be doing. You know, this is something that they're working effectively with the cartels to allow happening, and it's totally unacceptable. ¿Cómo se ve esto, Anabel? ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses o quizá en los próximos años? Ya sé que está en juego la elección 2024, que todo esto tiene mucho que ver con política y politiquería, pero pues al final de cuentas hay gente que está en estos momentos en problemas por la famosa ley DeSantis, que puede meter a la cárcel inclusive a no migrantes, meterlos por 15 años al bote si los descubran transportando personas sin papeles, por ejemplo. ¿Cómo ves este asunto? Y no solo DeSantis, Greg Abbott, etcétera, o sea, ¿qué tipo de gobernadores? Efectivamente, bueno, ya es Kansas, también tiene una ley que está hablando y es demócrata. Y es demócrata, Kansas, sí, bueno, pero el Congreso la pasó. Sí, claro. A pesar de que la gobernadora no quiso, Greg Abbott, Texas, ¿no? y ahora DeSantis. DeSantis, yo iniciaría siendo un personaje muy importante en la política de los Estados Unidos. Él tiene una formación muy sólida, es abogado y tal, y está en esta lógica del Congreso desde hace tiempo, de esta agenda súper conservadora en muchísimos temas. Digo, es de temas de género, de diversidad, terrible. Se peleó con Disney. Terrible. La ley de no digas gay, ¿no? Sí, bueno, y toda esta agenda que quiere impulsar, que como me encantó, como lo dijo Eunice, o sea, de conectar con los miedos al raro, al diferente, al que no es como yo. Toda esta agenda súper conservadora. Entonces él tiene ya una trayectoria en ello y que hoy dice: yo necesito además competir con Donald Trump, ¿no? Ese es mi principal contendiente dentro del Partido Republicano, entonces necesito generar toda la atención posible de algo que está pasando incluso en el mundo. O sea, pareciera que no hay más temas que resolver. Que entonces solamente la migración. ¿Por qué no hablar de educación, de deporte, de salud, de muchos otros temas, de inteligencia artificial que comentábamos antes, de todo lo que está hoy en día en boga, que me parece fundamental para cada día de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces yo llamo la atención de los reflectores porque a Trump le funcionó. Y el muro no es suficiente, vamos con más. Cuando además esto es como contraproducente para el propio Estado. Vamos a ver ya las cifras económicas. Un poquito abrir la conversación hablando del tema económico, que es este impulsor de movimientos, de desplazamientos, pero también yo en eso sí voy a confiar en el mercado. Son estos actores económicos los que van a tener una voz, porque en este momento los políticos, los que hacen la cuestión hacendaria, la política pública, pueden desde luego decir esta medida a mí me beneficia, pero ¿qué crees? Hay muchos ya empresarios muy preocupados en Florida porque esta ley no solo es discriminatoria, yo voy a dejar los detalles a mi colega, pero sí lo que va a impactar es que va justo en los sectores económicos que tienen que ver con el 25% del Producto Interno Bruto de Florida. Entonces vamos a también tener estos actores locales económicos que van a tener que decir algo, porque esto empezó el 1 de julio. Y las consecuencias no se han visto en este momento. Pero si ellos quieren competir como compiten los estados federados en la Unión Americana, van a tener sus consecuencias, y lo mismo Texas. Entonces, ahí no solo la competencia va a ser ahora del discurso político incendiario, atractivo, sino también de cómo se van a manifestar este tipo de medidas en el impacto económico y la polarización nuevamente, y el desplazamiento nuevamente de migrantes que los va a llevar a ciudades demócratas, como hizo los llevó a algunos a Martha's Vineyard, sí, claro, que se declaró santuario contra Trump. Bueno, ya los llevó a algunos migrantes. En fin, va a haber esta competición entre esos actores, pero ya locales, que no va a ser tan fácil explotarlo a nivel de toda la elección. Sí, claro. Va a haber consecuencias. Bueno, yo apelo a eso, ¿verdad? Seguramente. ¿Tú cómo ves este asunto, Eunice? El asunto de estos gobernadores y gobernadoras que empiezan a poner leyes en particular
extremadamente restrictivas, antiinmigrantes, discriminatorias, lo que tú quieras, pero son leyes. De aquí a que la Corte lo discute, hoy hay una bronca pues latente en Florida y también hay algunas otras cuestiones que han pasado, pues por ejemplo en Texas, etcétera. Mismo Arizona también. En Arizona, sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves y qué recomendaciones das también a las personas que nos vean en estos estados? A ver, primero que nada, lo que tú decías, muchos de estos procesos, incluso las políticas que hablamos hace un momento, han seguido un proceso tortuoso en los tribunales y eso es el futuro, yo veo, en estos estados. La Corte. Es decir, hasta la Corte, ¿no? Y ya en la Corte, a ver. Es conservadorcísima. Sí, aunque bueno, la Corte fue quien decidió que sí terminara el permanece en México. Y aquí un argumento nada más entre paréntesis de la Corte fue que decidieron eso porque ellos consideraban que el decidir lo contrario iba más allá de sus funciones, porque tenía México que pues, quedarse con todos los migrantes y ellos no podían decidir por otro país, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como paréntesis, pero bueno, todo esto puede llegar hasta la Suprema Corte porque una cosa que Trump hizo, o sea, bien para él, mal para todos nosotros, es meter jueces federales por todas partes. Los jueces que él metió son los responsables en gran medida de muchas de las políticas que hemos visto y de cómo se han ido deteniendo algunos de los pocos avances que Biden ha querido hacer. Entonces, primero que nada, pues hay eso, hay estas políticas que ya se mencionaban, incluso la de 2010 de Arizona, que también fue muy sonada en su momento, porque igual las industrias empezaron a quejar y a hacer el contrapeso. Era muy parecido a lo que DeSantis hoy propone, y justamente la industria empezó a ver que iba a tener una pérdida de fuerza laboral pues muy relevante, ¿no? Y simplemente poner también en contexto los datos. O sea, a ver, Florida, ¿de qué estamos hablando, no? DeSantis dice todas estas políticas, que el ejército a la frontera, y copiándole a Trump también, que los hijos de migrantes ya no van a ser estadounidenses. Sí, claro. Te digo que saber quién dice más barbaridades, ¿no? Que el muro va a crecer más, las boyas de Texas, en fin, como todas estas políticas que también amenazan mucho a los DACA, a los TPA, que son los trabajadores temporales también, que tienen un permiso temporal por alguna eventualidad climática o un desastre natural, como es el caso de los salvadoreños, en fin, varias cosas que están ahí como amenaza, pero algo muy importante me parece que es el tema de entender cómo está conformado hoy Florida. O sea, Florida es un lugar de latinos, es un lugar de migrantes, sí, claro. La riqueza que tiene ese estado es gracias a la mano de obra migrante, los que ya son documentados y los indocumentados, que los documentados llegaron indocumentados, muchos de ellos, ¿no? Estaba leyendo, y en la mitad de la población de Florida es migrante, y en el caso de Miami el 68% de la población es migrante, principalmente que ahí hay latinos. este fenómeno también en donde a veces son son migrantes, llegan migrantes, luego se vuelven ya oficiales, ya eran indocumentados, ya tienen papeles, son ciudadanos y se vuelven antiinmigrantes. O sea, porque no quieren que otros vengan. Yo estoy aquí, pero que ya no vengan más, ¿no? Sí somos especiales los latinos, digo, hay que ser sinceros, pero sí somos un caso de pronto. Y por eso ganó DeSantis. Es que es otra cosa. Sí, claro, vota por DeSantis. Que es equivocado pensar que los migrantes o los latinos somos un monolito, ¿no? Hay como diferentes. La comunidad negra, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay diferencias según tu historia de vida, según muchas cosas, pero bueno, parte del éxito que haya ganado DeSantis justamente son los migrantes. De hecho, eso fue ahora sí que el driver, el asunto que le ayudó a ganar en esta elección, ¿no? Y por 20 puntos. O sea, que las mujeres y que los migrantes lo hayan apoyado. Entonces, ese fue el cambio. Pero bueno, nada más volviendo a la población, 68% de las personas en Miami son migrantes latinos, el 46% en Osceola, ¿no? Que es otra de las ciudades importantes. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues no solamente es un número, eso da una diversidad cultural, una diversidad en términos pues de las dinámicas también que hay en esos lugares que se están dejando de lado con esto que dice Santis, que ahorita suena muy popular, pero si lo vemos ya en términos económicos, bueno, se calcula que podría ser un menos 10% de la fuerza laboral en ese estado que no estuvieran estos migrantes indocumentados. Y luego ya el tema ya de los derechos humanos y es decir, ya el abuso al extremo. Esto de las boyas es un abuso al extremo porque tú estás orillando a la gente a que se muera literalmente. Si no puedes pasar por ahí, pues se van a morir, se van a ahogar. O sea, eso es asesinar ya a las personas, ¿no? Por un lado, el tema de las boyas. Pero por otro lado, esto que tú comentabas, el de los transportistas, ¿no?
Entonces, si tú transportas a alguien indocumentado, entonces te voy a castigar con años de cárcel o con incluso multas muy grandes, pero si además son menores de edad, todavía peor, cuando al contrario, si algo debíamos darle prioridad es a los niños y a las niñas migrantes, porque es la cara más vulnerable del fenómeno, ¿no? Entonces debería ser, o sea, está el mundo al revés con estas propuestas. Entonces, yo simplemente poner sobre la mesa que estos estados, estos gobernantes, estas políticas, pues no están viendo todos esos aportes positivos. Alguien que nos vea ya, Eunice, y desde la agenda migrante, ¿qué recomendación darías? Yo creo que es importante que estén cerca de algún abogado, que cualquier tipo de tensión, como se dio en su momento con las redadas con Trump, no hay que hablar. O sea, hay que primero buscar una defensa, ¿no? Porque muchas veces el mismo migrante empieza a decir cosas de más. Entonces, tienen derecho a tener una defensa y a no hablar en un primer momento si hay cualquier tipo de detención. Y yo sí me asesoraría previamente y estaría en contacto con algún buen abogado migratorio decente por allá, ¿no? Hay unas listas de quiénes son los decentes, ahí es donde tienen que buscar, porque también hay mucho ratero por allá, hay mucho agente. Claro, hay estafadores. Estafadores, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que conozcan bien cuáles son sus derechos y principalmente pues que cuiden muy bien en lo que vemos cómo va a funcionar esto, ¿no? Por supuesto ya hay muchas demandas en contra de esto, entonces a ver cómo se va a ir que eso pasó en Arizona. En Arizona se la cancelaron la ley antes de implementarse ya de lleno, justo por estas demandas que hubo, ¿no? Eunice Rendón, mil gracias por estar con nosotros aquí, coordinadora de Agenda Migrante. Y también, si te quieren contactar y quieren buscar, o quieren apoyo incluso con la Agenda Migrante, ¿dónde puede ser? Sí, nuestras redes son @Agenda Migrante en todas las redes y en la mía @Eunice Rendón igual en todas las redes donde nos busquen. Y sí tenemos capítulos en Estados Unidos, particularmente si alguien quiere asesoría legal, sí tenemos una red también de apoyo por allá que pueden al menos aconsejarles. Muchísimas gracias, es Eunice Rendón. Para cerrar, ¿qué nos dices? Un comentario final, Anabel Ortega. Pues yo creo que hay mucho que tenemos que hacer como sociedad y sobre todo ahora también con los cambios en México. Hay muchos intentos, yo valoro y de verdad felicito a Eunice, es un placer conocerla en estos temas porque estas asesorías son fundamentales. Esto genera más negocio para los coyotes porque con estas leyes entonces se genera esto que es más caro llevarte y entonces es una cadena ahí del crimen terrible que por favor se asesoren bien de abogados y demás. Pero México, ¿qué tiene que hacer? Desde luego venimos a un cambio. Hay un tema que me llamó mucho la atención, que la ONU se reunió con Coparmex. Entonces me parece que las cámaras empresariales, la ONU y algunas organizaciones podrían generar esquemas de integración para aquellos migrantes que están pasando por México, que podrían también generar una dinámica con ahora el famoso nearshoring. Todas las empresas que pueden venir a Estados Unidos, generar cierta conciencia con algunos empresarios norteamericanos que puedan generar una propuesta de trabajo, de integrar a trabajadores calificados o no, que les puedan generar sus papeles y que esto pueda ser de beneficio económico para esta gran integración que tenemos por venir. Yo estoy optimista en el caso mexicano. Que además hay muchas posibilidades y tú lo has vivido, ¿no, Eunice, con el caso de Agenda Migrante? O sea, las capacitaciones que se pueden llegar a hacer relativamente rápidas, más en estos tiempos en donde pues, puedes aprender habilidades de programación o de informática. Que capacitación, certificación, o sea, hay varias cosas que se pueden hacer ya. Ya hay algunas, pues, que ya están sobre la marcha y bueno, pues creo que eso es muy importante para esa parte laboral, ¿no? Y económica. Y ya si nos da la oportunidad, en algún momento platicaremos de lo que puede pasar en México, porque aquí también estamos empezando a generar nuestra comunidad migrante cada vez más y más grande, y también está empezando a crecer el discurso de odio. Definitivamente. Muchos de los que antes estaban comida y tal, ahora ya se ponen en contra, ¿no? No, sí, ya también estaban en el closet y ahora sí ya salen del closet y ya. Y vienen los nómadas digitales, todos tenemos que aprender a convivir. Sí, la gentrificación. Sí, hay otros temas, todo esto va a generar muchos temas, pero no a la discriminación, no al racismo. No, y más bien incluir estos sectores que hablamos, ¿no? El sector privado está ávido también, no tiene gente en muchos lados. Lo que pasa es que también necesita que le asegures, también pues no conocen a veces mucho, entonces, oye, asegúrame que no es delincuente. Exacto. Está bien. Esto que dice la doctora
Doctora Anabel, O los de papeles. verdad, es muy interesante, a ver si luego lo platicamos con más detalle, porque aquí hay dos tipos de discriminación que se están dando en México. Hasta ahorita como que me cae el 20, por la gentrificación, Así es. a los migrantes fifís, a los que vienen y encarecen la Condesa y la Sí, Roma nadie y puede Polanco. vivir y, oye, ya todo el mundo está enojado con ellos. Y los otros, los que están buscando una oportunidad de vida, literalmente. De vida. Vaya fenómeno que vivimos por aquí. Mil gracias, doctora Eunice Rendón. Muchas Mil gracias. gracias, doctora Anabel Bien, Ortega. gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Contracara. Siga disfrutando de la programación de Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas. Nos vemos y nos escuchamos. Bye bye.